organizaciones presentes en la Amazonía de los 9 países para discutir y reflexionar en torno a las problemáticas que hacen a la vulneración de derechos de la Amazonía y sobre todo para articular alianzas de trabajo y de la elaboración de un mandato fundamental. Se trabajaron en 4 ejes centrales concentrados en pueblos indígenas y naciones amazónicas, en temas que hacen a la madre tierra, sobre el extractivismo y las resistencias, y sobre las mujeres y sus procesos de resistencia. Vamos a dar la palabra a cada uno de estos representantes para que puedan expresar los temas centrales que se abordaron en el 11º FOSPA y los mandatos que se tienen para ello. En primer lugar, voy a dar la palabra a la señora Vilma Mendoza, representante de la CENAMI. Pues en nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, también saludar, pero al mismo tiempo hacer conocer que nosotras específicamente como mujeres abordamos el eje 4 que fue denominado sobre la resistencia de las mujeres, donde tomamos temas sobre el territorio, la tierra del territorio, que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres, las vulneraciones de derechos, pero también al mismo tiempo abordamos los temas de las economías propias, ¿no? En respuesta a todo lo que es el desarrollo económico e implementación de acuerdo a las políticas públicas. También abordamos el tema de la salud y la educación, que tiene que ver también con las violencias, diferentes violencias, las múltiples violencias que sufren las mujeres que viven dentro de los territorios, pero también enfocado en lo que es el derecho de la vida, el derecho de la Amazonía y todos los derechos que son reconocidos, refrendados en los diferentes países amazónicos, específicamente acá en Bolivia. Al mismo tiempo, también como conclusión, no solamente se evaluó, se analizó, sino también se marcó alternativas, ¿no?, de políticas públicas que se debe trabajar, y se marcó también una ruta para poder hacer acciones desde los territorios en defensa de la vida y los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra a Sonia Cifuentes, miembro del FOSPA Colombia y también miembro del Comité Internacional del FOSPA. Gracias. Buenos días para todas y todos. Desde el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico FOSPA celebramos este 11º encuentro que se desarrolló en la ciudad de Rumichaca y Buenaventura, recordando que este es un proceso que lleva más de 22 años articulando propuestas, comunidades, procesos de los distintos países de la cuenca amazónica. Queremos resaltar la participación diversa de las delegaciones de al menos 8 de los 9 países de la cuenca, los compañeros de Venezuela, de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana francesa y Surinam. Resaltamos dentro de estos 4 días de trabajo, justamente como ha dicho Vilma, el trabajo de las mujeres, particularmente el realizado en el Tribunal de Mujeres, que analizó 7 casos de vulneración a mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes que viven en la Amazonía y en los territorios aledaños, mostrando que efectivamente la violencia contra las mujeres es sistemática, que el patriarcado es algo que debemos erradicar y que seguiremos juntas sumando voluntades para denunciar lo que le sucede a las mujeres amazónicas y andinas. Por último, quisiera resaltar que es algo también que hemos planteado en el mandato de este 11º FOSPA, que la Amazonía es habitada por pueblos indígenas, pero también por pueblos campesinos, por pueblos afro, comunidades negras, por jóvenes, mujeres, por niños, niñas, adolescentes, y que el FOSPA reconoce esa diversidad y trabaja articuladamente para defender los derechos de todos estos pueblos y de nuestros territorios. Seguiremos entonces desde las distintas instancias del proceso del Foro Social Panamazónico, desde los comités nacionales, desde las iniciativas de acción, desde la reunión en las asambleas, construyendo procesos de defensa y cuidado de la Amazonía. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a un representante del CEPILAB, el hermano Noé Macuapá. Muchas gracias.
en principio agradecer a quienes han patrocinado este evento histórico para nosotros y también agradecer por visitar y haber elegido nuestra casa grande que es la Amazonía. Yo represento a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en el cual fue nuestro evento y reitero agradecimiento. Espero que se hayan llevado un bonito recuerdo del Renabaque y San Buenaventura, que es nuestra tierra natal, que es nuestra Amazonía, que venimos conservando por un legado de nuestros ancestros. Para nosotros, un evento histórico, reitero, en el cual hemos tejido una red de fuerza para poder seguir defendiendo desde nuestras diferentes organizaciones, desde nuestras diferentes posiciones, pero todos bajo un mismo concepto, bajo un mismo principio de defender y luchar por nuestra Amazonía, que es nuestra casa grande, de defender nuestros ríos, nuestra flora y nuestra fauna. Es importante que ha fortalecido también destacar que este evento ha fortalecido y ha reforzado nuestras luchas de la Amazonía en Bolivia, sobre todo en el tema de extractivismo. Como Central de Pueblos Indígenas estamos peleando bastante en defender, sobre todo, a nuestra casa grande en el aspecto minero. Y esto es muy importante, que ha resaltado bastante en las diferentes mesas temáticas que se ha trabajado. Por ello, hemos conformado también un comité, el cual va a dar seguimiento a este foro social panamazónico para que no sea solo que quede un escrito o un recuerdo año tras año, sino se haga un seguimiento y ya al año haya ya un resultado de todas estas acciones que hemos tomado. Agradecer, reitero, a todas las hermanas también que han puesto una lucha y una resistencia frente a todo este avasallamiento. Creo yo que son muy similares nuestros problemas de los pueblos indígenas y por ello agradezco que este enlace que estamos tejiendo como pueblos indígenas nos fortalezca y nos lleve a la unidad para la defensa de nuestros principios, de nuestros bosques, de nuestros ríos. Muchas gracias. En la Amazonía, en el norte amazónico, hay una articulación de varias organizaciones campesinas e indígenas bajo el denominativo del BOCINAP. Está con nosotros el representante del BOCINAP, Luis Alberto Rojas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que hemos tenido 4 días de trabajo bastante duro, pero de mucha responsabilidad, con un resultado de las declaraciones de cada uno de los ejes, pero también del mandato que da este 11º FOSPA. Para el norte amazónico de Bolivia, creo que es importante haber articulado con nuestros hermanos de los 8 países que nos han visitado, porque a partir de ahora ya no vamos a enfrentar esta lucha solos, vamos a enfrentar esta lucha como una Panamazonía. Y creo que la importancia de esto es que vamos a trabajar en conjunto con propuestas también. Creo que es necesario enfrentar los peligros que tiene cada uno de nuestros países, pero especialmente nuestra Amazonía y especialmente el departamento de Pando, ya que ya se está iniciando el tema de lo que corresponde hacer la siembra del tema de la palma africana como un programa del gobierno nacional. Que esto no trae el peligro para abrir la puerta a un agronegocio, a un monocultivo, y estaríamos deforestando, pero también el tema de minería que están envenenando nuestros ríos y envenenándonos a nosotros. Nosotros le llamamos un cáncer terminal a esta actividad minera, y más ahora cuando ya se va a aprobar 19 contratos más, que va a abrir la puerta a más de 2.000 o cuántos más tendremos. Entonces creo que eso es un peligro latente y tenemos que estar unidos para seguir luchando y haciendo resistencia en conjunto. Muchísimas gracias. A continuación, damos la palabra al padre Diego Pla, de la Conferencia Episcopal, que han tenido también una participación a través de todas las organizaciones en el FOSPA. Desde la REPAN, que es la Red Eclesial Panamazónica, desde la Iglesia Católica tenemos claro la misión de articular esfuerzos para garantizar los derechos de comunidades y pueblos originarios indígenas, solidarizándonos especialmente con los más vulnerables, con las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? La Iglesia y la red, la REPAN, tienen que ser voz de los sin voz. Hay que darle voz a los pueblos amazónicos. Y nuestra labor, evidentemente, se centra en la promoción de un desarrollo sostenible y en la protección de la diversidad biocultural de nuestro país. La Iglesia Católica y la REPAN siempre han acompañado las luchas diarias a los pueblos indígenas, y en este caso a los pueblos amazónicos.
Sí quisiera rendir homenaje tanto al padre Fabio Garbari como a la hermana Gladys, varias veces también amenazados también de muerte, que son ejemplo por compartir el diario vivir de los pueblos amazónicos y estar al frente de las demandas ante el avasallamiento de tierras, ante la contaminación de sus ríos, el no respeto al modo de vivir en armonía que tienen nuestros pueblos indígenas, cómo se están masacrando a nuestros pueblos mediante la economía extractivista, la deforestación, la contaminación de los ríos, el despojo de sus tierras. La Iglesia levanta la voz en su defensa. La Iglesia tiene muy claro el rol de defensa de los derechos de las comunidades y la naturaleza. El Papa Francisco, con los documentos magisteriales, la Laudato Si, querida Amazonía, la Laudate Deum, nos marca un compromiso claro, que se escuche el clamor de la tierra y el grito de los pobres. Es por ello que la Iglesia Católica apoya y anima a que se realice el Acuerdo por la Vida, para hacer frente al colapso climático y ecológico, que se realice un pacto social donde se proteja, defiende y cuide el agua y la biodiversidad de la Amazonía, que se respeten las decisiones a nivel nacional e internacional para que se acabe con la deforestación, con la minería ilegal en los territorios andinos y amazónicos. Por último, la Iglesia denuncia la espiral de muerte hacia la madre tierra y hacia los pueblos indígenas, que conllevan las economías ilegales, que fomentan el narcotráfico, la delincuencia, la explotación sexual y la trata y tráfico humano. La Iglesia pide que escuchemos el clamor de la tierra y el grito de los pueblos. Muchas gracias. Finalmente, vamos a dar la palabra a João Pedro, que también es miembro del FOSPA Brasil y miembro del Comité Internacional del FOSPA. Fue un gran honor estar con ustedes en Bolivia, porque creemos que el FOSPA, cada encuentro de FOSPA, tiene una tarea histórica propia, ¿sí? Y en ese FOSPA tenemos toda una necesidad que hacer frente a esas crisis que es sistémica. No es solo climática, tenemos guerras, tenemos hambre, tenemos desplazamiento forzado. Y ese FOSPA, su mandato de Lula Navac, lo hace frente a todo eso, ¿sí? Hablamos mucho de extractivismo, de un llamamiento a un acuerdo sistémico para frenar esa crisis que es climática y ecológica, ¿no? Hoy en Brasil vivimos bajo una tragedia climática extrema en el sur de Brasil. En ese FOSPA decimos frente a eso y decimos muy claramente que queremos una Amazonía libre del extractivismo, libre del petróleo, libre de la minería, y que piense su transición sobre la autonomía de los pueblos y comunidades tradicionales, indígenas, ¿no? Si no es de esa manera, no nos sirve. Y ese FOSPA en su mandato de Lula Navac, he dicho eso con muy claridad y de manera muy concreta, con acciones claves. Queremos el cierre, desmantelamiento y reparación de toda actividad extractiva que sea minera, petrolera, de hidrocarburos de nuestros territorios, ¿no? Queremos vida, y para tener vida necesitamos hacer las cosas diferentes de cómo se hace desde el norte global, cómo se hace en nuestros gobiernos. Queremos una Amazonía para sus pueblos y desde sus pueblos. Creo que esa es la gran victoria del 11º FOSPA. Muchas gracias. Antes de darles la palabra para hacer algunas preguntas, queremos mencionar que en la página oficial del Foro Social Panamazónico se encuentra el documento del FOSPA, denominado Mandato del 11º FOSPA, Foro Social Panamazónico, y también contamos, para que ustedes puedan acceder a la información, todos los documentos que se han generado en los distintos grupos de trabajo y los ejes de trabajo. Es decir, que todas las reflexiones a profundidad podrán encontrar en esos documentos que no necesariamente están en el documento del mandato, que son las líneas generales y matrices. Doy la palabra a los señores de la prensa que quisieran hacer algunas preguntas a los presentes. Gracias, Walter. Nosotros hemos hecho seguimiento al FOSPA esta semana y lo que quisiéramos saber es cómo se va a articular en las ciudades las conclusiones que se han arribado allá para que podamos tener mayor presencia y los medios de comunicación puedan aportar, digamos, socializando todas estas inquietudes. Gracias.
Bueno, como les decíamos, el Foro Social Panamazónico es un proceso que camina en defensa de la Amazonía desde hace 22 años. En ese sentido, hemos venido configurando lo que se podría llamar un proceso organizativo que permite que en cada uno de los países exista un comité FOSPA nacional. Aquí en Bolivia, por ejemplo, en cabeza de quienes han estado en la organización de este 11º encuentro, la idea es que en cada uno de los países las personas, procesos, organizaciones que estén interesadas en sumarse a estos esfuerzos desde los procesos sociales puedan comunicarse directamente con las organizaciones que nos articulamos en cada país. Ahí está la invitación abierta, también en la página del Foro Social Panamazónico se encuentra la información de quienes hacemos parte de los comités nacionales en cada país. Particularmente frente a la pregunta de cómo articularse los comunicadores y comunicadoras, una de las formas que desde el año 2017 en el proceso del FOSPA se ha venido impulsando es lo que llamamos las iniciativas de acción. Son posibilidades de encuentro y articulación en procesos mal localizados que puedan hacer actividades concretas en un eje temático, ya sean actividades de incidencia, de pedagogía, de movilización. Existe una iniciativa de acción que se llama Democratización de la Comunicación. Ahí invitaríamos a todos los comunicadores y comunicadoras de la cuenca amazónica que se puedan articular, porque hemos planteado que no solo se trata de visibilizar las realidades de la Amazonía, sino también de defender públicamente lo que significa hacer comunicación en la Amazonía y lo que se necesita en términos de garantías para desarrollar el ejercicio comunicativo que realmente puede ayudar a la transformación y al cambio social de las comunidades que habitan la Amazonía. Entonces, invitados están, también en la página web está la información de cada una de las iniciativas de acción, particularmente la comunicación a las que los invitamos muy cordialmente. Voy a dar un ejemplo muy importante, muy significativo al compañero. Se ha pasado en Ecuador una consulta popular para dejar el petróleo bajo a la tierra, que se llamó Sí al Yasuní. ¿Y qué hicieron los ecuatorianos? Movilizaron a las personas de la ciudad para que el petróleo se quedase bajo a la tierra en un parque nacional de Yasuní. El FOSPA no se trata solo de decir cosas, como dice, visibilizar cosas. Necesitamos accionar. Por ejemplo, escuché que mañana en Bolivia puede pasar la aprobación, el riesgo que se pase la aprobación de 19 contratos de extracción minera en su país, que nosotros sabemos que tienen mucho impacto en las vidas de las comunidades de poblaciones y que no van a nos dar más plata para que tengamos inversiones en obras públicas y que mejoren nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que ese mandato de RUL se articule con esas acciones, se articule con la ciudad, que las poblaciones de la ciudad entiendan que eso hace impacto en sus vidas y que se pueda entonces movilizarse con sus grandes cuerpos populacionales, con un gran cupo poblacional para hacer frente a eso, decir, no lo queremos. Es lo mismo que queremos en la naturaleza, en la ciudad, una Amazonia libre, una Amazonia de vida, es eso. Primeramente agradezco al Todopoderoso, agradezco a esta FOSPA panamazónica. Mi nombre es Marcela Quisbert-Pilco, soy miembro del Tribunal Abya-Yala, que he sido parte de esta FOSPA en la lucha de nuestro territorio, de los cosmos. Nosotros estamos junto a ustedes para poder luchar. Los pueblos indígenas están siendo perseguidos. Como defensoras de los pueblos indígenas, tengo 12 años con proceso con empresas mineras, empresas ilegales, que están haciendo persecución y penalización a los defensores y a las defensoras. Y esta es la causa porque nos hemos unido para poder luchar juntos. Los defensores no luchamos solo por personas, sino luchamos por territorio, por todo lo que existe y por la vida. Y por eso hoy quiero decir a la prensa y a todos los que escuchan, un día no vamos a poder comer ni oro, ni mineral, ni plata, sino la producción que sale
ya está contaminado y vamos a seguir contaminando. Pondremos en conciencia y nos uniremos. Unidos podemos salir adelante. Siempre hemos vivido y nos ha dado nuestro Padre Celestial todo y podemos salir adelante. No es hoy dinero y bailar y mañana nuestros hijos no tengan comida. Entonces, por eso hoy estoy aquí. Agradezco a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado. Realmente ha sido un tiempo muy importante. Hubiera querido estar en todas las mesas. Ha sido difícil. He estado en la mesa de los defensores y también he tenido el recibimiento de allá y un poco me he sentido mal. Pero aquí está mi libro de acta, está firmado y esta es la resolución que se ha sacado en la mesa de los defensores en apoyo a los defensores de los pueblos indígenas que estamos luchando con las minerías ilegales. En esta mañana agradezco y espero que este encuentro, que hemos hecho un esfuerzo tan grande para reunirnos, sea oído por los gobiernos y sea también cumplido por todas las autoridades que son llamados en cada estado. Eso puedo decir. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Yo quería saber la opinión de ustedes, si han hecho o van a realizar una evaluación o cómo sienten la reacción de los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia del FOSPA a un 11º evento ya, con 22 años más o menos decían, si no me equivoco, si hay algún nivel de incidencia, porque lo que se siente es que hay un proceso más bien regresivo y un retroceso sistemático de afrenta contra la Amazonía? Sí, evidentemente los encuentros como el FOSPA siempre van a ser positivos, ¿no? No es un retroceso, porque siempre que nos sentemos a analizar, ¿no? y a revisar toda esta situación es importante. Ahora, evidentemente, lo más importante es cómo visibilizar este mandato, ¿no? que se ha sacado y cómo, dicho de una manera, ¿no? cómo presionar a los gobiernos, por ejemplo, acá en Bolivia, como el tema de las leyes de minería, etcétera, ¿no? En Bolivia tenemos una realidad que es muy negativa, ¿no? Es el 90% de los ríos están contaminados, somos el segundo país importador de mercurio en el mundo, entonces sí o sí tiene que haber medidas para que cambien estas leyes y cambien esta situación, ¿no? Entonces, evidentemente, medidas pacíficas y medidas de presión, pues porque como ha dicho nuestra hermana, ¿no? Estamos destruyendo, bueno, el resto del planeta, la Amazonía y Bolivia de una manera especial. Entonces sí que tiene que haber unas medidas de presión de manera dialogante, sentarse, bueno, pues con los ministros de hidrocarburos, etcétera, hacer acciones concretas, ¿no? Es decir, el FOSPA tiene que seguir, no se ha acabado, ¿no? El FOSPA tiene que seguir con esas medidas, esas reuniones. Creo que es importante también aclarar de que el mandato del FOSPA también va a ser de conocimiento de las autoridades, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, en cada uno de los países que forman parte del FOSPA. Pero también es importante exigir el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Que como Minamata, Escazú, lamentablemente nuestro gobierno en Bolivia mismo no está haciendo uso de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque las políticas que se implementan en la Amazonía van contra esos acuerdos. Entonces, también es importante hacer conocer que cada una de las organizaciones que hemos participado en este 11º FOSPA, hemos hecho también un compromiso social de incorporar los mandatos del FOSPA en cada una de nuestras demandas y en cada una de nuestras agendas estratégicas. Y creo que así vamos a avanzar, porque si no, hemos dicho, como dijo nuestro hermano, nos hemos unido y ahora nos hemos unido para seguir incidiendo para que nuestra casa grande, ese bioma que todos necesitamos, porque aquí también es importante que ustedes como prensa nos ayuden a concientizar en las ciudades, para que no solamente nosotros peleemos desde el campo, sino hagan una lucha conjunta desde el campo y la ciudad. Los gobiernos son los gobiernos, ¿sí? Aunque sea con la compañera colombiana, y para nosotros vemos que estemos nuestro mejor ahora que estuvimos ayer, los gobiernos tienen sus contradicciones, y el FOSPA tiene en su mandato una tarea más allá de presionar a los gobiernos, ¿sí? Que es articular y garantizar fuerza a las autonomías territoriales, ¿no? Que los pueblos y sus comunidades tengan garantizada su autonomía y que sea articulada. Y cuando hablamos de autonomías territoriales y las fuerzas locales, no solo en la Amazonía, en el territorio de los bosques, sino en las florestas, ¿no? Pero en la ciudad también.
El FOSPA necesita garantizar una mayor articulación de toda esa diversidad de territorios, en el campo y en la ciudad. Solo así podemos, por ejemplo, hacer de alguna manera más fuerte, más concreta, una presión distinta en los gobiernos. De otra manera, no es porque tenemos una carta que estamos haciendo eso en los gobiernos. Lo hacemos porque nos articulamos. Porque voy a juntar una compañera indígena de Brasil con una compañera indígena de la Amazonía boliviana y les van a decir, vivimos muchas cosas juntas. Vamos a articularnos y hacer un gran arco de articulaciones, territorios que están unidos y ahí sí, y ahí marchamos juntos. Y ahí tenemos fuerza, ¿no? Es una tarea de FOSPA. ¿Cómo garantizar que en los territorios tenemos más derechos, más fuerza? ¿Y cómo conectarlos? Ahí sí, como pueblos amazónicos unidos. Y eso que vemos en FOSPA. Somos pueblos amazónicos unidos. Marchamos por un otro mundo, por una otra lógica y de otra vida. Es así por lo mínimo que veo. Sí, creo que en el mandato de este 11º Foro Social Panamazónico, que es justamente esa construcción colectiva entre los distintos países que nos hemos articulado en tantos años de caminar conjunto en defensa de la Amazonía, hemos sido claros en la lectura del contexto mundial, no solo amazónico, y sabemos que hoy nos encontramos en un momento amenazador para la humanidad. No solo se trata de la profundización de la dinámica capitalista, extractivista, también estamos hablando de las guerras, estamos hablando del hambre, estamos hablando de la imposición de modelos de vida que van en contravía de la búsqueda de la vida digna y del buen vivir de las comunidades que habitan los distintos territorios. Nosotros también en la carta hemos dicho que ningún gobierno puede hablar por nosotros, ninguno. Por eso elevamos nuestras voces, no solo en los encuentros internacionales que hacemos cada 2 años en distintos países, sino en cada uno de los escenarios donde, como han dicho los compañeros, asumimos estos mandatos en nuestras organizaciones, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en cada uno de nuestros procesos sociales y vamos a las calles, nos movilizamos, hacemos procesos de formación, hacemos jornadas de incidencia con los gobiernos que están en nuestros países, sean o no progresistas. Sabemos que hay unas afectaciones muy grandes también para quienes defienden la vida, por eso desde el pronunciamiento exigimos que se cumpla con el Acuerdo de Escazú, porque están asesinando a los defensores y defensoras de la naturaleza. El pronunciamiento realmente es muy completo en términos de leer el contexto, como dije, y hacer propuestas y hacer exigencias concretas. Por ejemplo, que debemos ser consultados en las cumbres climáticas globales, en la cumbre de biodiversidad, en los distintos espacios, y para ello trabajamos permanentemente. El FOSPA, como hemos dicho, no es un evento, es un proceso permanente que se adelanta en cada uno de los países, y ahí los comités nacionales cobran gran importancia porque van haciendo el trabajo de hormiguita permanente, buscando que lo que mandatamos sea escuchado por los gobiernos y pueda llegar a ser implementado. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la experiencia de la cumbre de presidentes amazónicos, donde el FOSPA con cada uno de sus comités nacionales tuvo incidencia y nuestros planteamientos llegaron a los distintos presidentes y luego al evento general en Belén de Pará. Entonces ahí hay mucho acumulado político y social que queremos seguir fortaleciendo y dinamizando, como dice el compañero, en articulación y en armonía. Para terminar, tal vez, con la pregunta, voy a dirigirme al hermano que preguntaba cómo hacemos en las ciudades para articular de manera directa como un miembro indígena, quien les habla de una comunidad nativa de la Amazonía. Hago la invitación también a los hermanos de las ciudades que se sumen a esta lucha, a esta causa justa, porque muchas veces ustedes, hermanos de las ciudades, nos miran a los pueblos indígenas como locos, como supuestos opositores al desarrollo, entre comillas. Pero al desarrollo ¿a costa de qué? De nuestras vidas. Porque no conocen la realidad, la vivencia que tenemos los pueblos indígenas. Cómo vivimos el diario vivir. Cómo se sufre realmente. Y ya hoy por hoy se tiene efectos y consecuencias
del mercurio, por ejemplo, que nos han contaminado. Los indígenas, por naturaleza, en nuestra sangre llevamos esa sangre conservacionista, esa sangre activista, y es un legado, un mandato de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Que no nos olvidemos, hermanos, que hemos nacido con estas tierras. Y el mandato solamente nos pide respetarlo, conservarlo para las futuras generaciones. Sin agua no hay vida, sin bosques no hay vida. Nosotros conservamos este pulmón del mundo, pero muchas veces por solo hecho de conservar, nos miran como los grandes opositores al desarrollo. Mira, los indígenas son tontos, no saben cuánta plata van a perder, pero no, nosotros cuidamos este patrimonio de nuestro país, de nuestra Amazonía. No queremos que se freguen nuestros bosques, no queremos que se nos impugne acciones ilegales. Queremos vivir dignamente como vivimos. Vivimos felices. Antes quien les habla tomaba agua del río. Hoy por hoy he viajado durante mucho tiempo, pero con mi agua mineral. Imagínense un indígena con su agua mineral. Antes tenía el libre yo llegar a cualquier arroyo, a cualquier riachuelo y tomaba el agua, porque era una agua limpia, una agua sana. Hoy por hoy está lastimosamente, y con mucha pena le digo, totalmente contaminado, dañado. Queremos vivir dignamente y libremente como hemos nacido en nuestra Amazonía. Muchas gracias. Bueno, desde nuestra mirada de las mujeres, pues más bien hacemos un llamado a toda la sociedad civil a de verdad comprometerse, a ejercer esos derechos, a hacer garantizar. Sabemos muy bien que el Estado es el ente garante de garantizar derechos de la vida de los pueblos indígenas, de la naturaleza, con todos los convenios internacionales que él mismo nos refrenda. Y estamos nosotros para poder exigir esos compromisos que como Estado asume, ¿no? Y también hacemos un llamado a empoderarse de esos derechos. Nosotros como mujeres indígenas que vivimos en los territorios, pues es nuestra tarea de empoderarnos de nuestros derechos colectivos, pero también como derechos individuales. Y ahí está, cuando uno entiende los derechos, pues ahí nos vamos a poder respetar mejor y no nos vamos a decir que nosotras estamos en contra de un desarrollo, ¿no? Nosotras entendemos que siempre tiene que ir juntos el respeto del derecho y lo que son los principios y valores. Hasta ahora tenemos un camino desconectado de la vida y lo que queremos es justamente conectarlo nuevamente con todo lo que es esa ancestralidad, esa sabiduría, ese conocimiento. Como ya lo han mencionado, estamos afectando los pulmones de cada uno de nosotras y de nosotros. Y por ende yo creo que también cada uno de nosotras y nosotros, como bolivianos y como países amazónicos que somos, debemos preocuparnos por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestras generaciones. Estamos acá para defender para los que no se pueden defender. Estamos hablando de nuestra madre naturaleza. Estamos hablando del equilibrio de la vida y estamos hablando de toda esa biodiversidad que tiene que ver con la crisis climática y que tiene que ver con la escasez de agua que también ya lo están viviendo en las ciudades. Y eso debería de preocupar y eso deberían de analizar también los que viven en las ciudades. Cómo contribuir al trabajo que hacemos nosotras, las mujeres que vivimos dentro de los territorios. A cambiar esas políticas de los municipios. No le aburra, que no le aburra un árbol, al menos yo veo en la Amazonía y en Santa Cruz. Parece que le aburren los árboles en su casa, todos los días lo tumban para construir casas. No lo hagamos, construyamos, incidamos desde las ciudades a sembrar más árboles, a producir. No solamente nos dejen a nosotras en nuestros territorios, pero también nos dicen que somos flojos por cuidar esa madre naturaleza. No es por flojera, es por convicción, es por derecho, es por la vida y es velar por las generaciones que se nos vienen atrás. No seamos egoístas, siempre decimos eso. Y estamos acá justamente con ese compromiso y con ese corazón de ese trabajo. Y no nos dejen solas a nosotras y a nosotros que vivimos dentro de los territorios
que la política que se está implementando actualmente está envenenando al mundo indígena y está envenenando a esa madre naturaleza que está pidiendo a gritos. Y muchos de nosotros a veces no somos conscientes de eso. Y muchas gracias. Gracias. Mi consulta es, ¿quiénes conforman el comité de seguimiento y cuáles son las primeras acciones que van a asumir de ahora en adelante para hacer cumplir el mandato del FOSPA? Bueno, la primera fase que tenemos como tarea es difundir las conclusiones del mandato, que así se llama, sobre las conclusiones del 11 FOSPA, e iniciar toda una campaña de socialización de esto. Y posteriormente, cada comité de los países, en función de lo que está en el mandato y las conclusiones de los trabajos, van a continuar, porque no es una tarea nueva, se va a continuar, se va a profundizar este trabajo en cada uno de los problemas que se han abordado y también las propuestas que se tienen y los desafíos para avanzar. Todo esto estará acompañado por un proceso de amplia difusión, de toma de conciencia, de convocatoria y de exigencia a los gobiernos para que los gobiernos tengan la posibilidad de escucharnos, porque en los procesos de organización del foro en los distintos países siempre hemos pedido la presencia del Estado, la presencia de funcionarios del gobierno y casi nunca han estado presentes. No vienen porque creen que van a ser criticados totalmente. Cuando nosotros los convocamos para establecer diálogos y pensar en la posibilidad juntos para poder construir políticas públicas juntos, desde estas realidades, desde los propios enfoques. Esa es la tarea inmediata por ahora para seguir avanzando. Y como decían los compañeros, el Foro Social Panamazónico no son momentos solo de reunión, sino es una dinámica permanente, es una lucha junto con los pueblos indígenas, o la lucha de los pueblos indígenas, de las organizaciones sociales, para cambiar e interpelar los modelos de desarrollo, para evitar la destrucción y la vulneración de los derechos humanos, de los derechos territoriales y, por supuesto, también de los derechos de la madre naturaleza. Ese es el trabajo que vamos a seguir continuando y haciendo. Creo que en breve, por favor. Ya solo para muy buenos días, muchas gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad y poder llegar bien a esta ciudad, ¿no? Y también como representante de la Nación Guaraní, ATG, me llamo Linfa Sotón Cachari, soy responsable de género, estamos dos representantes, mi compañera Milena, que es de educación, así que estamos también, ¿no?, aquí unidas por la lucha, ¿no?, que todos ya han dicho nuestras hermanas y nuestros hermanos. Queremos también nosotros elevar nuestra voz, porque también, ¿no?, como nación guaraní estamos siendo afectados, ¿no?, por el tema de los túneles que están afectando nuestros parques, ¿no?, el parque que tenemos, el Aguarahues, ¿no?, así que también nos está afectando el tema de que estamos quedándonos sin agua, ¿no? Ya mucho, como decía un compañero, más antes tomábamos agua pues de los ríos, ¿no? Ahora ya nuestros ríos ya no tienen agua, así que todos esos temas también hemos sido parte del trabajo que se ha hecho en cada mesa y bueno, nosotros estamos acá unidos porque sabemos que unidos vamos a tener un buen resultado y bueno, tenemos muchas cosas más que decir, ¿no? Pero ya están todos en los documentos, todo lo que se ha hablado en este trabajo que se ha hecho, pero queremos también nosotros como guaraní hacer conocernos que también estamos unidos acá y en representación de la nación guaraní vamos a seguir adelante luchando por nuestro derecho. Ya solo país. Bien, para sellar, decirles que el Foro Social Panamazónico, la Asamblea Mundial por la Amazonía y la Red Eclesial Panamazónica van a estar presentes también incidiendo en la COP16 que se va a realizar en el mes de octubre en Colombia, la COP sobre biodiversidad, y la COP30 que se va a realizar en Belén do Pará el próximo año, y las conclusiones, el mandato que han salido en el 11º FOSPA van a ser también la continuidad de estos temas para seguir incidiendo. Les agradecemos por su presencia y gracias por difundir
y contribuir a que la ciudadanía tome también conciencia sobre estos temas. Y gracias a todos los representantes de organizaciones y representantes de Brasil, de Colombia, a nombre del Comité Internacional, por su presencia en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. ¡Que viva la Amazonía! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva! ¡Que viva la Confederación de Mujeres Indígenas! ¡Que viva! Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida. Palestina libre. Palestina libre.